Mujeres, si escuchan de un hombre decir eres mía, lejos de pensar en que es un cumplido, pongan mucha atención. El creer que se posee a la mujer también les da permiso a querer cuando ya no les sirve o cuando no les gusta cómo actúen o piensen, bueno, deshacerse de la persona, porque la cosifican a la mujer. Esta desigualdad de género, esta sociedad permisiva de la violencia hacia las mujeres hace que el feminicidio, ese odio hacia las mujeres, ese asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de que pues quizá te pertenece, te sientes parte de que es parte de tus posesiones, hace que incrementen precisamente los asesinatos a mujeres. En Jalisco, en México, también se han incrementado. Actualmente hemos visto muchos casos de una jovencita aquí en Avenida México, precisamente su pretendiente la mató porque le dijo que no, porque simplemente lo rechazó. Entonces, una negativa, a lo mejor también una mujer que iba en un taxi que le dieron 120 balazos. ¿Por qué la asesinaron? Porque se puede, porque es una mujer desechable. Eso es lo que piensa una persona, un hombre misógino, y estos asesinatos se incrementan porque esta sociedad es permisiva, permite la violencia, todo tipo de violencia hacia las mujeres y es inequita, no hay equidad de género. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en nuestro estado y en nuestro país en la cuestión de feminicidios. El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implica desprecio y el odio hacia las mujeres. En nuestro estado, esta situación va en aumento. Tan solo en lo que va de este año, el Instituto de Ciencias Forenses reporta el asesinato de 80 mujeres. Y aunque no todas ellas son catalogadas dentro de la categoría de feminicidios, deberían de ser investigadas bajo esta línea que la ley misma establece en el protocolo. Claudia Gabriela Salas, directora de la Asociación Igual Desarrollo y Adelanto, da asesoría técnica a los gobiernos municipales, estatales y federales en diferentes áreas que tienen que ver con las mujeres en su condición de género y sobre todo en la situación de acceso a la justicia de las mujeres. El feminicidio es la forma más extrema de crueldad contra las mujeres, es una forma en la cual las mujeres pierden la vida de manos o en manos de las personas de quien ellas depositaron la confianza en algún momento de su vida. Porque una de las cuestiones, de los elementos que el feminicidio contempla es justamente cuando se cometa por una persona que tiene cercanía con la víctima. ¿Qué tipo de cercanía? Consanguínea, puede ser algún familiar, alguna relación sentimental, novios, amantes, esposos, parejas, exparejas, e incluso habla de los patrones y expatrones, ¿verdad? Y maestros. Es decir, ¿y esto por qué? Porque justamente los casos, vuelvo a mencionarlo, de Ciudad Juárez, se comprobó que el 90% de los casos habían sido cometidos por personas cercanas a la víctima. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que entonces las mujeres encontramos el lugar donde debería ser el lugar más seguro, que son los hogares, ¿sí? Encontramos que es el lugar más inseguro. Y es que la violencia inicia en casa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 7 de cada 10 hogares mexicanos hay violencia intrafamiliar. Nosotros repetimos mucho que el feminicidio es como el último eslabón que puede haber, ¿sí?, en una cadena de violencia, porque esa mujer desde capítulos anteriores en su vida, ¿sí?, sufrió violencia. ¿Qué tipo? De diferentes. Puede ser psicológica, puede ser sexual, puede ser física. Y el último eslabón fue perder la vida, fue su homicidio. Los feminicidios son delitos, sí, son delitos complejos, claro que son delitos complejos, porque te implica, primero, modificar tu estructura mental. ¿Por qué? Porque partes de que todo lo que has escuchado en canciones, en corridos, en chistes y tal, pues hace apología del delito. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vemos corridos de si no eres mía no eres de nadie y te voy a ir a matar y a ti y a tu amante los tundí en la cama y cualquier cantidad de frases que estamos acostumbrados a escuchar que hablan de la muerte, de cómo le dan muerte a las mujeres? Y los cantamos y los bailamos y los festejamos, ¿sí? El grado de violencia en nuestro país llevó a que por primera vez en la historia de México se emitiera una alerta de género. Es un llamado que hace la sociedad civil por un determinado número enorme de mujeres que están muriendo justamente por feminicidio, ¿sí? Estado de México, hay organizaciones que han llevado un monitoreo en medios y en casos que dicen que de 2011 a la fecha
van 1.900 mujeres muertas, de 2011 a la fecha, ¿sí? El Ávila, que es el gobernador, dice que son 209. De todas maneras, no es un número nada halagador, ¿no? En el tema de alerta de género, Jalisco, a pesar de ocupar uno de los primeros lugares a nivel nacional en violencia hacia las mujeres, aquí, en nuestro estado, solo se avanza en leyes de papel, porque en la práctica seguimos atrasados por mucho. Todavía el exfiscal Nájera en marzo, que compareció al Congreso, me parece, no sé si febrero o marzo, decía que el año pasado solo habían sido 33 mujeres por feminicidio, solo 33. Perdón, pero ese solo no debería de existir en el lenguaje, cuando estamos hablando de la pérdida de la vida de una mujer, ¿verdad? A mí se me hacen suficientes y creo que la alerta de género, claro que debería de ponerse cuando ocupa los primeros lugares a nivel nacional, ¿sí? Entonces, Jalisco no tiene cifras nada halagadoras en el plano de feminicidios. Creo que de verdad sí se debería de estar pensando ya en la alerta de género. ¿Por qué? Insisto por eso, que la alerta de género lo que hace es que te va a ayudar a coordinar la política al más alto nivel, ¿sí? Porque incluso entra recurso no solamente humano, sino económico de la Federación para poder atender de manera integral el problema. En Jalisco, los casos más recientes de feminicidios registrados son el de la edecán Denise del Refugio Arellano Guerrero, de 29 años, y el de Gabriela Jacqueline Villarroel, de 18. Ambos casos, según las investigaciones, murieron en manos de personas que ellas conocían. Bajo ninguna circunstancia debemos de acostumbrarnos a la violencia hacia las mujeres. No es normal que los medios de comunicación se llenen de noticias de muertes violentas para el sexo femenino. Debemos exigir castigos ejemplares, porque en la actualidad es de los que menos castigo da para los que cometen feminicidios. Porque en la actualidad las condenas apenas se alcanzan los 25 años de cárcel para los que cometen Debemos exigir justicia. Las condenas apenas alcanzan impacto real en la vida de las mujeres. Debemos exigir mediático para que hagan creer a la sociedad que las real en la vida de las mujeres. Con imágenes de Carlos Jaramillo, para que hagan Paulina Cortés, que las cosas. Vamos a la pausa, pero antes un adelanto de la información deportiva con Ricardo Cruz. Muchísimas gracias, Karina. Amigos de Central Noticias, los saludo con muchísimo gusto. Es viernes y tenemos que hablar en esta información deportiva de los partidos que tenemos en la jornada 2 de la Apertura 2015 y uno de los más atractivos es el Chivas contra Cruz Azul, que precisamente cierra esta jornada en la cancha del Estadio OmniLife. Hablaremos completamente de ese duelo, también hablar